Hola, vamos a continuar con nuestro capítulo inconcluso, que este es un largo, que se llama Una sonrisa ferozmente alentadora. Nos habíamos quedado en la tercera parte, así que vamos a continuar hoy. Pues no lo tuvo, dice. Terminamos con tendré todavía el coraje de escribir, que María escribía a su diario y dejó esa pregunta suelta. Rosa Montero nos dice, pues no lo tuvo. En ese párrafo final, a Marí le faltó añadir que también vivía para el trabajo. Fuera de eso, era cierto que no salía ni veía a nadie, o a casi nadie, aparte de un grupito de íntimos colaboradores científicos. Y así fueron pasando los años, hasta que de repente sucedió. A principios de 1910 murió el padre de Pierre. Marie amaba a su suegro, que además vivía con ella. Debió de ser un trance doloroso, pero apenas un par de meses más tarde, en primavera, Madame Curie apareció un día a tomar café en casa de unos amigos, el matemático Émile Borel y su mujer. Y se le veía distinta, rejuvenecida, feliz. En vez de ir de negro, como siempre, se había puesto un vestido blanco y llevaba una rosa prendida en la cintura. ¿Quieres volver a adivinar o es demasiado obvio? En efecto, estaba enamorada. Por entonces, Marie tenía 42 años y hacía 4 que había muerto Pierre. Bien podía permitirse que la vida le calentara de nuevo el corazón. El elegido era Paul Langevin, 5 años más joven que ella, un físico eminente. Como curiosidad diré que inventó el sonar, aunque ha pasado a la historia por logros científicos mucho más importantes. Antiguo alumno de Pierre, amigo y colaborador muy cercano del matrimonio Curie. Y además era guapo, aunque en un estilo ardiente y como de brigadier, muy bigotudo e intenso. El problema era que Paul Langevin estaba casado. Todo el mundo sabía que se llevaba fatal con su mujer, Jeanne de Fosse, desde hacía años, pero habían tenido 4 hijos. Paul y Marie se veían a menudo por cuestiones profesionales. Entre otras cosas, él le ayudaba a preparar las clases de la Sorbona. Marie confesó a una amiga que estaba fascinada por la maravillosa inteligencia de Langevin y por sus rotundos mostachos y el candil de sus ojos, me atrevería a añadir. En cuanto a él, se sentía atraído por Marie, como hacia una luz en el santuario de luto en que se había encerrado, con un fraternal afecto nacido de la amistad por ella y su marido, que fue haciéndose más estrecho, y comencé a buscar en ella la ternura que me faltaba en casa. Curiosamente, algunas biografías, como la muy reciente de Belén Juste y Sonia Rivas Caballero, siguen pasando de puntillas por este incidente o incluso negando la veracidad del mismo, como si fuera algo vergonzoso. Para mí no lo es. Marie no solo tenía todo el derecho a enamorarse, sino que lo verdaderamente vergonzoso fue el escándalo que se creó, el linchamiento al que fue sometida. Al parecer, para julio de 1910 ya eran amantes. El volcánico corazón de Marie se lanzó al amor una vez más. Escribió a Langevin: sería tan bueno conseguir la libertad necesaria para vernos tanto como nos permiten nuestras diversas ocupaciones, para trabajar juntos, para pasear o para viajar juntos, cuando las circunstancias lo permitan. Existen profundas afinidades entre nosotros, que no necesitan más que una situación favorable para desarrollarse. El instinto que nos ha llevado el uno al otro era muy poderoso. ¿Que no podría surgir de ese sentimiento? Creo que podríamos derribarlo todo él: un buen trabajo en común, una buena y sólida amistad,
coraje para vivir e incluso unos hermosos hijos en el sentido más bello de la palabra. Atisa, ¿hablaba metafóricamente o quería de verdad hijos con él? A los 42 años, Marie intentaba dar a sus palabras un tono sensato y contenido, lo que nos permitan nuestras ocupaciones y bla, bla, bla. Pero por debajo bramaba la pasión, como en una berrea de ciervos. Es un texto escrito con el cuerpo, con la piel, con una memoria todavía en llamas por la gloria del sexo. Ah, sí, a juzgar por esta carta, Marie estaba perdida. Quería estar con Langevin a todas horas. Yo me miro ahora las fotos de ambos, las fotos más o menos de esa época, y me esfuerzo por imaginarlos en la cama. Para mí no hay nada más morboso o impúdico en esto de intentar representármelos en el acto amoroso. Antes, al contrario, hay un deseo de sentirse cerca, de meterme en su pellejo, de comprenderlos. Siempre he pensado que el sexo es una vía maravillosa para poder ponerte en el lugar del otro. Cuando visito ruinas arqueológicas y lugares históricos y añejos, procuro imaginarme a aquellos remotos habitantes haciendo el amor, porque por mucho que se hayan cambiado las costumbres, eso no puede ser muy diferente. En los castillos medievales, en el enigmático Machu Picchu, en las vetustas pirámides de Egipto, la piel siempre tuvo que ser la piel y el ansia, el ansia. Y así puedo percibir la presencia, puedo revivir a los antiguos en mi cabeza, puedo saber lo que vieron, lo que sintieron, la intimidad del lecho, la penumbra, la embriaguez de unos brazos cálidos y fuertes, de un cuello sudoroso, la suavidad de las caderas, el esplendor del roce. En el caso de Marie y de Paul, veo perfectamente el bigotazo de Langevin recortándose contra el techo a la luz de una vela, y esa mirada de ternura, de sorpresa y deseo. Me alegro de que la sangre volviera a hervir dentro de las venas de Marie. Solo lamento que durara tan poco y que lo pagara tan caro. La mujer de Paul, que había aguantado las diversas infidelidades de su marido, enloqueció cuando descubrió que estaba con Curie. ¿Cómo lo supo? ¿Se le fue la lengua a Langevin? Comprendo que se sintiera doblemente traicionada, porque Marie era de su entorno y se conocían. Cosas que desde luego es muy desagradable. Pero de todas formas, se diría que Jeanne era una mujer espantosa, chiflada y violenta, y que Paul y ella mantenían una de esas relaciones enfermizas que son un infierno. En esa primavera de 1910, supongo que a poco antes de que se hicieran amantes, Jeanne le dijo a Marie que Paul le trataba con crueldad. ¿La pegaba? En consecuencia, Marie regañó a Langevin, que entonces le mostró un profundo corte que tenía en la cabeza de un botellazo que le había atizado Jeanne. ¿Se pegaban? El horror, en fin. El caso es que cuando se enteró de la relación, esa energúmena dijo que iba a matar a Marie, y Paul la creyó muy capaz de hacerlo. Una noche, Jeanne y su hermana asaltaron a Marie Curie en un callejón oscuro y la amenazaron con quitarle la vida si no se iba inmediatamente de Francia. Aterrorizada, Marie no se atrevió a regresar a su casa y se refugió en la de un amigo, Perrin, que sería Premio Nobel de Física en 1926. Las cosas siguieron fatal durante meses. Paul y Marie se veían cuando podían en un apartamento que él había alquilado cerca de la Sorbona. Hay una serie de cartas de Marie a Paul, escritas en 1910, en las que se ve que Curie
estaba entrando en una fase de angustioso amor desenfrenado, cosa comprensible dadas las circunstancias. Estaba obsesionada por Langevin, probablemente porque él se comportaba de la manera ambigua, y no hay nada que avive tanto la pasión como la sensación de que el amado se nos escapa. Marie, que debía de llevar años, como todos los amigos, escuchando los amargos lamentos conyugales de Paul, quería que se separara de una vez de su mujer. Nada más lógico, pero Langevin era un dubitativo insoportable. Ya se había separado en una ocasión anterior de su esposa y había terminado rogándola que le dejara volver. A veces las relaciones que se cimentan en el daño son más persistentes que las que se basan en el amor. Marie le escribía como cartas cosas como esta: Paul mío, te abrazo con toda mi ternura. Trataré de volver al trabajo aunque es difícil en este estado de nervios. O como esta: piensa en eso, Paul mío. Cuando te invada demasiado el temor a hacer daño a tus hijos, ellos nunca correrán tantos riesgos como mis pobres niñas, que podrían quedarse huérfanas de la noche a la mañana si no encontramos una solución estable. En su estupenda biografía sobre Curie, Goldsmith considera que en ese párrafo hay una velada amenaza de suicidio, pero a mí, la verdad, me parece que más bien está hablando de la posibilidad de que la aterradora Jean cumpla su criminal promesa. Goldsmith también critica a Marie por esta otra carta que la biógrafa considera cruel e insensible. No te dejes influir por una crisis de gritos y lágrimas. Piensa en el dicho del cocodrilo, que llora porque no se ha comido a su presa. Las lágrimas de tu mujer son de ese tipo. Yo creo, en cambio, que es un consejo de lo más lógico para intentar proteger a su amado de una relación obviamente desquiciada, melodramática y violenta. No sé, se diría que hay un profundo prejuicio soterrado que sigue funcionando, incluso hoy, frente a la mujer que participa en un adulterio, la tercera, la mala. Cuando sé que estás con ella, mis noches son atroces, no puedo dormir. A duras penas consigo dormir 2 o 3 horas. Me despierto con la sensación de tener fiebre y no puedo trabajar. Haz lo que puedas y acaba con ello. No puedo seguir viviendo en nuestra situación actual, escribe Marie. Ah, el tormento de los celos. No bajes nunca del dormitorio del piso superior a menos que ella venga a buscarte. Trabaja hasta tarde. En cuanto al pretexto que estás buscando, dile que al trabajar hasta tarde y levantarte temprano, necesitas descanso y que su petición de compartir lecho te enerva y te hace imposible descansar normalmente. Por si no hubiera quedado suficientemente claro, Marie le decía a Langevin que ni se le ocurra volver a hacer el amor con su mujer y tener un hijo. Si ocurriera eso, significaría nuestra separación definitiva. Puedo arriesgar mi vida y mi posición por ti, pero no podría arriesgar mi vida y aceptar esta deshonra. Si tu mujer lo comprende, ella utilizará este método inmediatamente. No parecía tenerle demasiada confianza a Paul, y con razón. Por esa época, Marie le dijo a su amiga Marguerite Borel que temía que Langevin cediera a las presiones de Jean. Tú y yo somos duras, él es débil. Y aquí hay que hacer un punto y aparte para hablar de la debilidad de los hombres. Una gran verdad que todas conocemos, pero ninguna menciona. Quiero decir que el verdadero sexo débil es el masculino. No sucede con todos los varones, y no siempre, pero puestos a hablar de una debilidad genérica,
Los hombres se llevan la palma. Y en cualquier caso, nosotras las creemos débiles y les tratamos, por consiguiente, con unos miramientos y una sobreprotección alucinantes. Tal vez sea cosa del instinto maternal, que es una pulsión sin duda poderosa. Pero el caso es que a menudo minimizamos a los hombres como si fueran niños y mantenemos un cuidado exquisito para no herir su orgullo, su autoestima, su frágil vanidad. Nos parecen inmaduros, precarios, infinitamente necesitados de atención, admiración y aplauso. Hace años publiqué un microrelato sobre el tema. Se titulaba Un pequeño error de cálculo. Dice así: regresa el cazador de su jornada de caza, magullado y exhausto, y arroja el cadáver del tigre a los pies de la recolectora, que está sentada en la boca de la caverna, separando las bayas comestibles de las venenosas. La mujer contempla cómo el hombre muestra su trofeo con ufanía, pero sin perder esa vaga actitud de respeto con que siempre la trata. Frente al poder de muerte del cazador, la recolectora posee un poder de vida que a él le sobrecoge. El rostro del cazador está atirantado por la fatiga y orlado por una espuma de sangre seca. Mirándola, la recolectora recuerda al hijo que parió en la pasada luna, también todo él sangre y esfuerzo. Se enternece la mujer, acaricia los ásperos cabellos del hombre y decide hacerle un pequeño regalo. Durante el día, piensa ella, y hasta que el sol se oculte por los montes, le dejaré creer que es el amo del mundo. ¿Cuántas veces mentimos las mujeres a los hombres? ¿En cuántas ocasiones fingimos saber menos de lo que sabemos para que parezca que ellos saben más? O les decimos que les necesitamos para algo, aunque no sea cierto, solo para hacerles sentir bien. O les adulamos descaradamente para acelerar cualquier pequeño logro. Y hasta nos resulta enternecedor constatar que por muy exagerada que sea la lisonja, nunca se dan cuenta de que les estamos dando coba, porque en verdad necesitan oír esos halagos, como esos adolescentes que precisan de un apoyo para poder creer en sí mismos. Sí, son capaces de ir al frente a combatir en guerras espantosas, de arriesgar la vida subiendo al Everest, de atravesar selvas procelosas para encontrar las fuentes del Nilo. Pero en lo emocional, en lo sentimental, en la realidad de cada día, los hombres nos parecen francamente débiles. Continuamos.